Hace unos días, la página web de la prestigiosa editorial alemana Herder dio una noticia que ha pasado casi desapercibida. Decía Herder, la noticia no ha sido desmentida, que en el mes de junio el núcleo duro de la Curia Vaticana, Cardenal Parolin, secretario de Estado, Cardenal Ouellet, prefecto de obispos, Cardenal Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe, Cardenal Estela, prefecto del clero, y algunos otros arzobispos, el núcleo duro de la Curia Vaticana, muy preocupados por lo que estaba ya preparándose en el sínodo alemán, se reunieron en privado, en secreto, para ver qué había que hacer antes de que la cosa fuera ya irremediable. Decidieron que el cardenal Ladaria, como prefecto de doctrina, fuera a hablar con el Santo Padre. El cardenal Ladaria, como es sabido, es jesuita como el Papa, fuera a hablar con el Santo Padre y le dijera que algo había que hacer y le aconsejara escribir una carta. El Papa aceptó el consejo y pidió ayuda, siempre según Herder, pidió ayuda a un cardenal alemán, amigo suyo, el cardenal Kasper. Y de allí salió la carta que se hizo pública el día 29 de junio, la solemnidad nada menos que de San Pedro y San Pablo. Una carta llena de almíbar, llena de almíbar, pero que ese almíbar era lo que recubría lo que iba dentro. En esa carta el Papa le decía a los alemanes que tenían que tener cuidado con la burocratización, que el objetivo de la Iglesia era evangelizar y que no podían aprobar nada que fuera en contra del dogma y de la moral católicos, porque eso correspondía en todo caso a la Iglesia universal y nunca a una Iglesia local. Bueno, no sirvió para nada. La carta del Papa como si no hubiera existido. Se produjo entonces una iniciativa interna por parte del pequeñísimo grupo de obispos alemanes conservadores y se presentó una moción a la conferencia episcopal para cambiar la metodología del sínodo. Bueno, la moción fue derrotada por amplísima mayoría, 21 en contra, 3 a favor de la moción, que se cambiara la línea prevista del sínodo, y 3 abstenciones. Es decir, los obispos alemanes, después de haber conocido la carta del Papa, después del intento de algunos poquitos obispos, de entre ellos, que querían hacer caso al Papa, y así además en ese sentido fue como se presentó la moción, decidieron seguir por su camino. Bueno, esta iniciativa, repito, había nacido de dentro del episcopado alemán, pero obviamente contaba con las simpatías de la Curia Vaticana. Dicho esto, ya no quedaba otra alternativa que pues lo que se produjo el día 4 de septiembre, que fue la carta del cardenal Ouellet, prefecto de obispos, avalada por el que preside el Pontificio Consejo de Interpretación de Textos Legislativos, que es la carta que ya hemos conocido, donde le decía con toda claridad y rotundidad que lo que estaban preparando no podía aceptarse. Primero porque estaban pretendiendo introducir a los laicos con voz y con voto, no como consultas, sino deliberativos. Y segundo porque estaban en sus planes, estaban debatir y aprobar normas de dogma y de moral que competen a la Iglesia universal. Lo mismo que les había dicho el Papa, y además Ouellet decía claramente que no habían hecho caso al Santo Padre. Bien, la respuesta también la conocemos. La respuesta ha sido una respuesta, en primer lugar, en un primer momento cortés. Se dijo, bueno, es que no nos han entendido bien, es que lo nuestro no es un sínodo, sino que lo nuestro es un camino sinodal. Y se dijo que el cardenal Marx iba a acudir a Roma para hablar con Ladaria y para hablar con Ouellet y quitar los malentendidos. Después se supo que Marx había escrito una carta a Ouellet que era en realidad bastante más dura que aquellas primeras palabras contemporizadoras del portavoz de los obispos alemanes. No es un sínodo, y dijo Marx, nosotros no nos tenemos por qué atener al derecho canónico. Como no es un sínodo, sino un camino sinodal, nosotros podemos hacer lo que consideremos necesario. Bueno, así las cosas. No sé si se ha reunido Marx con Ladaria, con Ouellet. Desde luego, si se ha reunido no ha sido publicado. Pero lo que sí que se sabe es que Marx está en Roma. Ayer viernes, el cardenal Marx, por encargo expreso del Papa, se reunió con todos los jefes de dicasterios
del Vaticano con todos, desde los pequeños a los grandes, con todos, con un motivo que no tiene nada que ver con el sínodo alemán. El motivo es la economía. El cardenal Marx es el que preside el Consejo Económico de Cardenales. Bueno, la situación económica del Vaticano es catastrófica. Las cuentas del año 2016 arrojaron un déficit de 18 millones, la de 2017 de 50 millones, la de 2018 de 78 millones, la de 2019 obviamente no se conocen todavía, pero dicen que va todavía a peor. El Papa le ha encargado al cardenal Marx que reúna a todos los responsables del Vaticano, que le diga que hay que apretarse radicalmente el cinturón, porque están pensando incluso en pedir una ayuda extraordinaria a todos los obispos del mundo, porque ya no se pueden pagar las facturas, además de la ayuda que de forma obligatoria los obispos tienen que mandar anualmente al Vaticano y por supuesto además de la colecta por el Papa, precisamente la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y ahí es donde se produce la tormenta perfecta. Por un lado, el Papa está pidiendo ayuda al cardenal Marx, que parece como si fuera el primero de la clase. Preside uno de los episcopados más ricos del mundo, aunque su iglesia esté en una profunda crisis. Además, forma parte del G9, de ese grupo selecto de cardenales que asesoran al Papa, preside la Comisión de Economía y el Papa le ha pedido, como un favor especial o como un encargo especial, que apriete el cinturón absolutamente a todos. Pero por otro lado, preside el episcopado alemán, que está en una clara deriva hacia un cisma. No es que han levantado la voz de alarma los conservadores, es que ha sido ese núcleo duro del Vaticano con cardenales que se han declarado desde el primer momento totalmente identificados con la línea del Papa Francisco y que el propio Papa se ha dado cuenta de la gravedad y ha mandado una carta para advertir. ¿Le podrá negar algo el Papa a este niño primero de la clase, a este cardenal al cual le debe tantos favores? Bueno, yo creo que el Papa es consciente de la gravedad de la situación. Es verdad que están utilizando esta estratagema, este juego de palabras, de que no es un sínodo, sino un camino sinodal, y que por lo tanto pueden aprobar lo que quieran. Con mucho humor, el obispo auxiliar de Colonia, uno de los poquísimos obispos conservadores que hay en Alemania, ha dicho, ante esta situación, ha dicho, una vaca es una vaca, aunque ahora la quieran llamar caballo. Efectivamente, le podrán llamar camino sinodal, pero es un sínodo y van a aprobar, si siguen en sus 13, si siguen sin modificar sus pretensiones, van a aprobar cosas que van en contra de la doctrina y de la moral de la Iglesia y que ha puesto en estado de alarma a todos, incluido al pontífice. Una vez más termino con lo mismo. La situación es crítica. Ya he dicho, económicamente es muy grave, pero desde el punto de vista doctrinal y moral, desde el punto de vista de la unidad de la Iglesia es todavía peor, todavía más crítica. La situación es crítica y por eso tenemos que rezar por la Iglesia y de una forma muy especial por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.